9:23 de la mañana, seguimos en Alerta Spoiler y uno de los temas que obviamente se sigue tratando es el coronavirus y el desarrollo que va teniendo la enfermedad. Hubo en la ciudad de Buenos Aires especialmente, los primeros picos se dieron en algunos de los barrios populares de las villas de la ciudad. En este caso, por ejemplo, se encontró que en el barrio Mujica se hizo un estudio posterior al pico de la crisis y se encontró que cada un contagiado que se había detectado, digamos, o que tenían contado en el propio barrio, había 9 personas más que se habían infectado y no se sabía. Se supo ahora que hicieron unos test serológicos que son los que se hacen también en las estaciones de trenes. Quiere decir que eso, cada una persona que habían testeado y se había encontrado, había 9 más que estaban enfermos y no se sabía y pasaron la enfermedad sin mayores problemas. ¿Qué significan estos resultados? Bueno, es algo de lo que queremos charlar con Santiago, nuestro especialista en ciencias que viene siguiendo el tema. Santiago, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Buen día, Sí, Santiago. todo bien. Me alegro. Bueno, Eh, contanos un poco, ¿qué visión sí, tenés vos de qué significa esto que se encontraron que cada una persona que había sido testeada positivamente se encontraron 9 más que habían tenido coronavirus? bueno, para contar un poco de ese estudio, es un trabajo que ha salido publicado hace muy poquito como un preprint, es decir, es un trabajo que todavía no está revisado por pares, pero igualmente ya se puede analizar, digamos. Y lo hacen investigadores argentinos del Hospital Italiano, el Hospital Gutiérrez, de la Fundación Leluar y del Ministerio de Salud porteño. Eh, ¿De dónde sacan este número? Bueno, por los datos de test de PCR que se hacen a los pacientes sintomáticos, sabemos que hasta el 1 de julio, que es la fecha hasta la cual ellos analizaron, había casi 3.000 casos, pero, y 44 fallecimientos, ¿no? Ellos lo que usaron es otro test, que es el test que desarrollaron en el Instituto Leluar, que es el test COVIDAR IgG, y es un test que mide anticuerpos. Entonces, este test lo que tiene de ventaja para estudios epidemiológicos es que los anticuerpos permanecen mucho tiempo en el plasma, en la sangre, y incluso después de que la persona se curó o incluso si era asintomática. Y entonces, usando estos test, ellos estimaron que más de la mitad del barrio, el 54.3%, ahí tengo el número, estaban infectados. Y por lo tanto había una razón, como decías, entre una persona enferma a 9 personas asintomáticas. Bueno, todo esto está en el marco de la situación que se vivió en el barrio Mujica, ¿no? Donde sabemos de que hubo un crimen social con una desatención del Estado, sumado a los problemas ya estructurales que tiene, de hacinamiento y de las construcciones que ahí estamos viendo. También hubo una crisis por falta de agua durante muchísimos días, ¿no? Claro. Y además de esto, la población tenía que seguir yendo a trabajar, ya sea porque eran esenciales o porque tenían trabajo precario que no les permitía, digamos, vivir más allá del día a día. Santiago, y en Eh, relación justamente a sí, lo que vos estás contando y también a cómo presentaron este informe, ¿qué quiere decir que hay inmunidad del rebaño y qué relación tiene con la pandemia? mm. Bueno, la inmunidad de rebaño vuelve a estar, digamos, en las noticias y en Argentina sobre todo. Y esto es, hemos escuchado que tanto el ministro de Salud de la provincia, que es Daniel Goyán, como el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, han hecho declaraciones, digamos, que si bien no dicen las palabras inmunidad de rebaño, dejan entrever que están considerando esa estrategia. ¿Por qué? Porque han repetido que en varias ciudades del mundo, después de que se alcance el 10 o el 15% de las infecciones, la epidemia cesa. Eh, bueno, la inmunidad de rebaño es básicamente una estrategia que consiste en dejar que la gente se contagie hasta que llegue un punto en el cual el virus ya no encuentra gente para contagiar porque toda la población, o gran parte de la población, mejor dicho, está inmunizada.
Y tiene un récord bastante triste como estrategia porque es la que aplica Bolsonaro y es la que estuvo aplicando Boris Johnson en el Reino Unido hasta que la realidad le hizo cambiar de opinión. Y se contagió él también. Y se contagió él también, y Bolsonaro también. Los dos. Bueno, sí, es una estrategia, digamos, que también pensar que la epidemia se va a solucionar sola sin invertir nada en aumentar el rastreo, el testeo, es como tener una solución natural, ni tampoco y tampoco, digamos, considera soluciones más de fondo para estos problemas, ¿no? Unificar el servicio de salud, declarar de utilidad pública los laboratorios y la producción de test, bueno, los impuestos de las grandes fortunas, todo esto que promete y no han hecho. El problema con la inmunidad de rebaño es que no sabemos exactamente cuál es el nivel. Efectivamente, hay algunos modelos que dicen que en un 20% de la población se alcanzaría. Pero hasta ahora el último trabajo publicado, del que tengo noticia en Nature, habla de entre el 45 y el 75% de la población. Y si vemos en el barrio Mujica que estaban arriba del 50%, podría ser de que en el barrio, o por lo menos en algunos sectores del barrio, se hubieran alcanzado esos niveles muy altos. Y bueno, la misma realidad está desmintiendo esto. O sea, si uno deja prosperar la epidemia, alcanza, como alcanzó en el barrio Mujica, estos niveles, ¿no? Y por otro lado, lo que nos dice es que dentro del barrio o dentro de la misma ciudad conviven sectores muy heterogéneos. Puede ser de que el promedio de las ciudades del hemisferio norte haya sido el 20, pero en algunos lugares ha sido 70, 80 y en otros lugares ha sido 5. Ese es el motivo por el cual vemos promedios de 20. Bueno, justamente están diciendo, informan que el 10% de la ciudad de Buenos Aires está infectada, ha sufrido esos contagios. ¿De dónde sale ese número? Haciendo las cuentas rápidos, esa es una extrapolación y una extrapolación bastante errónea. Ajá. Porque es el número de infectados por PCR que se detectaron, el número de enfermos que se detectaron usando las PCR por 10. Y eso es extrapolar que lo que sucedió en el barrio Mujica sucede en toda la ciudad. Bueno. Que no tiene las mismas condiciones habitacionales, claro. ¿No? Sí. Claro. Totalmente. Además, es una cuenta que conviene porque en el barrio Mujica hubo una relativamente bajo número de muertos, que fue del 1.5%, ¿no? Bastante menos de lo esperado, dado la cantidad de contagios. Pero hay que pensar de que, por ejemplo, en el barrio hay muy poca población arriba de los 65 adultos, años, claro, que son los que más sufren el virus, ¿no? En cambio, la ciudad de Buenos Aires, el resto de la ciudad de Buenos Aires tiene una de las poblaciones más envejecidas del país. Totalmente. Como 17% de población arriba de los 65 años. Es imposible extrapolar de la situación del barrio Mujica al resto de la ciudad. De hecho, los mismos autores del trabajo lo han dicho. Una de las autoras, que es Andrea Gamarnik, lo ha dicho en Twitter, así que hay que olvidarse de esa cuenta. Bueno, este es un trabajo muy, muy interesante para analizar y para pensar, ¿no? Es como una evidencia más de lo que ya habíamos visto en trabajos que se hicieron en otros países, de que la epidemia está afectando particularmente a las poblaciones vulnerables, ¿no? En Estados Unidos fueron las minorías afroamericanas, latinas, incluso pueblos indígenas, los más afectados. En Europa, ancianos que en general ganan jubilaciones mucho menores, ¿no? Y que estaban en geriátricos. Y bueno, acá realmente es la evidencia de que la epidemia sí hace distinciones de clase, ¿no? O sea, completamente. Sí. Sí, distinciones de clase, y te sumo algo bueno que hemos charlado también. Están los barrios populares, las villas de emergencia, lugares de hacinamiento y el foco también en los geriátricos, ¿no? Donde por muchas veces por falta de atención de las medidas de seguridad o porque sus trabajadores y trabajadoras van de un trabajo a otro contagiando, bueno, ha sido también otro de los focos
en Europa y también lo viene siendo acá en Argentina. Bueno, Santi, nos queda mucho más claro también esto, teníamos la duda también, bueno, ya hay un 10% de la ciudad de Buenos Aires que estuvo infectado, ¿qué pasó? No, bueno, ¿cómo es esta situación? Así que te agradecemos mucho y estamos hablando seguramente la semana que viene. Bueno, muchas gracias. Dale, un abrazo. Gracias a vos, un abrazo.